Buenos días chicos, vamos a empezar con nuestra clase de comunicación para el día de hoy. Tenemos un tema de razonamiento verbal como lo vemos aquí en nuestro libro digital, que tiene que ver con las raíces, los prefijos y los sufijos. Este tipo de tema tiene que ver con el hecho de crear nuevas palabras a partir de algunas sílabas que ustedes van a ver que se les coloca delante o detrás de las palabras que tienen que ver con la raíz propia de cada palabra. Ya, vamos a ver algunos ejemplos aquí. Tenemos en el libro digital, en la página 100, ya que ustedes lo pueden encontrar fácilmente dentro de la plataforma. Dice aquí, acá hay un ejemplo de una conversación con el padre y su hijo. Papá, cuando sea mayor seré un buen profesional. Me gusta mucho el estudio. La palabra estudio, como vemos aquí, está repartida en una parte roja y en la última, en este caso vocal, que es la O, está en negro. Significa que esta es la raíz de la palabra. ¿Ya? Sí, hijo, deberías elegir una profesión y sé que vas a sobresalir como estudiante. Aquí también nuevamente vemos a la palabra estudiante dividida en dos partes, que en esta parte es la parte studi con rojo y ante con negro. Entonces, lo que nosotros queremos saber es, en este caso, que o informarles que la palabra estudio, ¿ya? Y estudiante es la raíz de las palabras. De aquí se forman otras palabras que es estudio, estudiante, estudioso y los verbos que se van vinculando a esta palabra como es estudiar, ¿no? Entonces la raíz en este caso es estudiar. ¿Sí? Construye tu aprendizaje. Tenemos aquí algunas preguntas que podemos responder fácilmente. ¿Qué observas en el diálogo en la escena presentada? En este caso, pues vemos las palabras de estudiar en dos formas, que es estudio y es estudiante. ¿Crees que lo destacado en morado añade información a la palabra? ¿Por qué? ¿En qué se relacionan las partes destacadas en rojo? Que ambas son las raíces. Significa que esta es la parte invariable de la palabra. Todas las palabras que nosotros derivan o de la familia de palabras de estudiar no se cambian hasta la parte roja. No se preocupen que vamos a ver más ejemplos por acá. Existen partes de una palabra con significado propio. Eso es una forma de informarnos algo. Ya, ahora lee el siguiente texto y fíjate en las palabras resaltadas. Tienen la misma raíz. A Juan le gusta mucho el contacto con la naturaleza. Un día decidió vivir en la selva y se mudó a una cómoda vivienda cerca de un río. El lugar era hermoso, casi sobrenatural. Él vivía feliz en ese ambiente natural, pero un día fue a pescar al río y se dio con la sorpresa de que la carnada de su anzuelo desaparecía rápidamente. No era para menos, el río estaba lleno de pirañas, pequeños peces carnívoros que gustan de la carne de otros seres vivos. Tenemos la parte verde, la parte celeste, la parte amarilla y la parte morada. En este caso tienen la misma raíz, ¿ven? La de la palabra, la raíz es V y V. Significa que las otras palabras que nosotros podemos construir a partir de esta raíz, esta es la que no se cambia. Por ejemplo, vivo, vivienda, vivir, que ya vemos acá, vividor eh, y otras palabras, ¿no? Acá tenemos vivía también. Tiene el prefijo sobre, significa que es la parte que va adelante de otra palabra. Por ejemplo, natural, sobrenatural. Significa de que el prefijo ya le cambia el significado a la palabra natural. Ya se junta con otra palabra para darle otro significado. Aquí, ¿no tenemos otro prefijo? No, aquí, en la parte de sufijo. Sufijo significa que esta sílaba es aumentada al final de la palabra, que en este caso es rápidamente. Es la forma en que se realiza, o en este caso desaparecía, eh, la carnada del anzuelo de Juan, que en esta forma es rápidamente, que se le añade mente a la palabra rápida para darle una connotación de que es mucho más acelerado en el tiempo.
¿ya? Aquí tenemos también otra raíz que es carn, C-A-R-N, carnada, carne también vendría a ser de esta palabra. No era para menos carnívoros, carnívoros, carnada, viene de carne. Entonces vemos de que la palabra que viene de la familia, pues, de, en este caso, carnada o carnívoros, la raíz no va a cambiar en ninguno de sus derivados, C-A-R-N, ¿ya? Ok, aquí. La definición de la raíz o lexema es la parte de la palabra que nunca varía y contiene el significado básico de ella. Va acompañada de morfemas que pueden ser prefijos o sufijos. La raíz siempre es esta parte de aquí, que nunca va a cambiar. Y algunas de ellas van acompañadas de sufijos o prefijos. Sufijos son las palabras que se añaden al final o las sílabas que se añaden al final. Y prefijos es lo que se añade a la parte de adelante. Por eso se dice prefijo, ya que va antes de la palabra. Y sufijo es la parte que va al final de la palabra. Y significa pues que en este caso la palabra que o la parte de la raíz jamás va a cambiar porque de esta se derivan otras palabras también. Aquí tenemos un ejemplo. Humano, humanidad, humanismo. La parte human nunca cambia porque esta es la raíz. Si nos damos cuenta aquí, humano, human, humanidad, human, humanismo, human, es la raíz porque en estas tres palabras se repite lo mismo, o sea, las mismas palabras. En cambio que en humano ya termina con o, en humanidad termina con dat, humanismo termina con ismo. En este caso, esa ya no es la raíz porque no se repite en todas ellas. Vamos a ver aquí, ejemplo. La raíz va acompañada de morfemas que en algunos casos señalan el género y el número de la palabra, que en este caso plural, singular o femenino o masculino. Los morfemas son partes de las palabras que añaden información adicional a la raíz. Por ejemplo, injusto, que está en negación y en este caso es género masculino. Pero también podríamos convertirlo en género femenino. ¿Qué palabra sería injusto para género femenino? Injusta. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, los prefijos, que en este caso es injusta, antivalor. Sufijos, cuando van después de la raíz, ejemplo, justamente o valioso. También es una de ellas. Aquí tenemos algunas actividades. ¿Ya? Que estas son las que van a realizar, por favor, en su cuaderno. ¿Ya? El 1, el 2, el 3 y el 4. Recuerden que este es un tema que ya también lo hemos visto. ¿Sí? Ahora vamos a ir a esta parte. Bien, tenemos aquí un video para presentar, en este caso, imágenes, para poder entender mejor el tema. Los prefijos son partículas que se ponen delante de algunas palabras y que sirven para modificar su significado. Ejemplos, orden, tolerancia, esas son las palabras. Decir, ¿qué prefijos se pueden poner para cambiar el significado? Vamos a volver acá. Orden, tolerancia y decir. ¿Qué prefijos se pueden poner? Ahí está. Desorden, intolerancia y predecir. Que en este caso, pues le cambian el significado a las primeras palabras que estaban. Orden, el contrario, desorden. Tolerancia, intolerancia. Y lo último que era predecir, que en este caso es decir antes de decir algo. Los prefijos. Las partículas des, in y pre son prefijos porque le cambian el significado a una palabra. ¿Ya? Tenemos algunos ejemplos para practicar aquí. ¿Cuál es el prefijo más adecuado para esta palabra? O sea, la palabra que va delante de esta. A ver. Torcer, subtorcer, pretorcer, destorcer, intorcer,
retorcer o bitorcer. Todos estos prefijos que son usados en otras palabras, una de ellas es la más adecuada para torcer, que es esto, ¿cierto? Torcer. Ahora, ¿cuál de esas es la que cumple la función de prefijo más idóneo para la palabra torcer? Nuevamente, subtorcer, pretorcer, destorcer, intorcer, retorcer o bitorcer. Creo que ya ustedes tienen la respuesta. Veamos. No, ¿verdad? Pretorcer tampoco. En este caso sería retorcer. Una oración con la palabra retorcer puede ser, ¿no? Ese dolor de estómago me hizo retorcerme de dolor. Puede ser, ¿no? Un ejemplo. Marino. ¿Cuál es el prefijo más adecuado para esta palabra? Submarino, premarino, desmarino, inmarino, remarino o bimarino. Creo que también ya tienen la respuesta. Ahora, la palabra marino sí existe, ¿ah? Y submarino también. Entonces es otra palabra también con distinto significado. Y un ejemplo con la palabra submarino o una oración sería el submarino, la visita al submarino fue genial, ¿no? Si alguna vez han ido al submarino a visitar el Yaktao que está ahí en el Callao. Los sufijos son las letras que se agregan a una raíz al final para formar una palabra. Ejemplos: mar, remoto, marinero y marea. En este caso aquí vemos claramente que esta es la raíz de la palabra que se deriva a estas otras de aquí. Marinero y marea. Todas ellas tienen que ver con el mar. Por lo tanto, son la familia de palabras, pero la raíz es la parte roja que acabamos de ver. Los sufijos sirven para aumentar aumentativos o disminuir diminutivos el significado de una palabra, o sea, sirve para cambiarle la connotación de la palabra. En este caso pueden ser aumentativos o diminutivos, ya con las palabras ita, ito, illa, illo, aumentativos al final con la palabra grandota, grandote, grandazo, grandaza. Ok, aumentativos y diminutivos, que en este caso son los sufijos. Árbol. Si queremos ser un aumentativo, sería arbolazo o arbolote. Un diminutivo sería arbolito o arbolillo. ¿Ok? Casa en aumentativo y diminutivo. Casita, casota. Entonces nos hemos dado cuenta de que estas palabras suelen ayudarnos mucho a nosotros para poder transformar estas palabras que ya vienen desde una sola raíz y ponerle familia de palabras aumentándole sufijos o prefijos. Pero nosotros siempre debemos reconocer la raíz de la palabra. Vamos a seguir practicando en este tema. Ya, yo los voy a dejar con esta actividad aquí que tiene que ver con responder realmente cuáles son las raíces de las siguientes palabras. Marino, si pongo acá marinero, marea y mar, nos vamos a dar cuenta que si las coloco o las escribo, me voy a dar cuenta rápidamente cuál es la raíz. O sea, de todas esas palabras, cuál es la que no cambia. Las palabras que no cambian o las letras que no cambian. Carretera, carruaje, carro. ¿Cuáles son las palabras o las letras que no cambian en esta palabra también? O sea, las raíces. Y aquí escribir en tu cuaderno 3 palabras para formar la familia de cada una de estas palabras. ¿Ya? Está bastante fácil, así que solamente les toca practicar un poco. ¿Ya? Aquí relacionar los prefijos y las raíces para formar palabras nuevas. Aquí. Puede ser desdichada. ¿Ya? O perdón, tienen que utilizar este prefijo, esta raíz y este sufijo para utilizar nuevas palabras. Bien chicos, entonces
Nos vemos en la siguiente clase para seguir practicando el tema.